Vamos a abarcar siempre algo de teoría, pero va a ser bien poco. Realmente quisiera dedicar un poco más de tiempo a hacer algunas cosas prácticas. Durante la semana algunos me estuvieron comentando ahí de pues de los problemillas que tuvieron para resolver las tareas. Entonces, vamos a resolver la tarea. Con eso vamos a comenzar hoy. Entonces vamos, si usted quiere, tome sus hojas de la tarea que debió hacer durante la semana. Algunos la completaron, algunos, pues la mayoría lo hicieron bastante bien, algunas cositas por ahí, en algunas cosas, pero nada serio realmente. La mayoría creo que tomaron bien los conceptos, pero otros eh, me han pedido que repasemos algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, creo que al ver más ejemplos, esto es cuestión de practicar. No se aflija. Quisiera haber tenido a todos en algún momento, ¿no? Y decirles, hermano, no se aflija, no se amedrente. Todavía hay mucho que aprender y hay tiempo para aprender también. Entonces, usted no se preocupe. Usted lo que tiene que hacer es practicar, practicar, practicar. Eso es lo que va a ir haciendo la diferencia en su estudio bíblico. Así que no se preocupe si ahorita todavía no entiende todo, si le surgen dudas en el camino, no importa. Ah, Eh, para eso precisamente son las tareas, para encontrarnos con lo que puede ser ya cuando nosotros estemos solos, ¿no? Y ahorita pues todavía tiene algunas guías, ¿no? Porque yo le doy el pasaje donde está, más o menos le indico qué es y ujú. ya hay que resolverlo. Ya después, Ah, cuando usted tenga su pasaje que esté estudiando para literal, algún alguna clase o algo para algún mensaje, pues entonces usted va a tener que enfrentar todas esas cosas solas. Entonces es mejor que vayamos practicando y practicando, porque la práctica hace al maestro. Así que usted practique y practique y no solo practique con lo que yo le doy, practique en su estudio diario. Cuando usted está leyendo la palabra, diga, oh, ahí hay una metáfora y trate de resolverla ahí. Eso le va a ir ayudando poco a poco a hacer las cosas cada vez mejor. Como dije, vamos a resolver la tarea, no voy a hablar más. Empezamos con la tarea en el pasaje de Lucas capítulo 2 y versículo 30. Y ahí teníamos el versículo o una parte del versículo dice, porque mis ojos vieron tu salvación. Esa parte del versículo tiene una figura que debíamos resolver y yo le pido que abra su micrófono, los acabo de cerrar, pero ahora abra su micrófono, todos pueden abrirlo y una vez que lo tengamos abierto, pues con toda confianza usted diga algo ahí de lo que estamos aprendiendo. La primera pregunta es, ¿qué figura es? Y lo vamos a ir haciendo rápido, si no, no nos va a dar tiempo. ¿Qué figura es la que hay ahí? Donde dice, porque mis ojos vieron tu salvación. De las Una figuras que metáfora, hemos estado viendo. Ah, metáfora. Metonimia, metonimia. Metonimia. es una metonimia, es una metonimia. De hecho, me tomé la libertad, ahí van a ver cuando haya una metáfora, yo les puse a elegir si era un símil o una metáfora, para que les fuera más sencillo, ¿no? Si es un símil o una metáfora. Pero cuando no le puse que es si es símil o metáfora, eso significa que es una metonimia. La segunda pregunta dice, indique qué es lo que está fuera de tono en esa parte, en ese versículo. ¿Vieron tu salvación? Mis ojos vieron tu salvación. Mis ojos vieron tu salvación. Realmente casi toda la frase está ahí, ¿no? Mis ojos vieron tu salvación. Y yo le preguntaría, porque quizá ese es el punto, ¿verdad? Si tal vez no está ahí la pregunta, pero eso es lo que realmente le va a hacer entender el concepto. Entonces yo le pregunto, ¿por qué es que esa frase es rara? ¿Por qué es que está fuera de tono, vamos a decir, o parece estar fuera de lugar? ¿Por qué? Porque con los ojos físicos no podemos ver la salvación. Con los ojos físicos, es una buena respuesta. Con los ojos físicos no podemos ver la salvación. Y otro aspecto, porque en esta, ahí entra la tercera pregunta, ¿no? Dice, indique a qué equivale en la realidad esa frase, ¿no? Mis ojos vieron tu salvación. En la realidad, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que vio?
Simeón, que él es el que está diciendo esas palabras. ¿Qué fue ¿El lo que él vio? cumplimiento de la profecía? Él reconoció que ese niño era el que iba a salvar al mundo de sus pecados. Reconoció al niño. Ok. Una de Era las, la profecía cumpliéndose. sí, una de las cosas que he notado en las tareas, se los dije creo la semana Ujú, pasada, es que ujú. regularmente de una vez saltan ya a la interpretación de todo el pasaje y ya le dan, casi me predican, ¿no? Lo cual no es que esté mal, solo que no hemos llegado ahí todavía. Sí. Ahorita solo estamos viendo la figura y hay que tratar de entender la figura en De sí. cómo Y en interpreta. este caso lo que estamos tratando de comprender es qué es lo que está fuera de lugar. Bueno, dijimos lo que está fuera de lugar es que Simeón dice, mis ojos vieron tu salvación. Pero Ujú, ¿fue eso lo que sucedió? ¿Literalmente fue eso lo que sucedió? ujú. No, No, No. literalmente lo que vio fue al niño. al niño, fue a un bebé, en este Ujú. caso al Señor Jesús. Eso fue lo que sucedió. Literalmente eso fue lo que sucedió. Entonces, esa es la realidad que en la mente de Simeón equivale a qué cosa? A mis ojos Bien. vieron tu salvación. Ajá. Mis ojos realmente vieron al niño, pero Simeón está diciendo, mis ojos vieron tu salvación. La última pregunta ahí, Perdón, hermano, pero entonces, ¿qué es lo que, es que eso es lo que a mí me cuesta, ¿ok? identificar el equivalente, ¿no? ¿A qué equivale? Sí. Ajá, Eh, esas dos, entre a qué equivale y la interpretación, eso es lo que es para mí, luego las veo que son igual, como usted dice, o sea, luego le quiero poner la interpretación. O, luego le ujú. queremos ya sacar Sí, provecho, ¿no? lo que a mí me cuesta en todo es esa de a qué equivale, o sea, qué es lo que quiere decir ahí. Sí. Ujú. Cuando Sí. pregunto a qué equivale en Ujú, realidad, lo que ujú, estoy tratando es de equiparar, ¿no? De poner en la balanza las dos cosas. Hay una ujú, cosa que es una figura y hay una cosa que es una realidad. ujú. La figura es que mis ojos vieron tu salvación, pero ¿a qué equivale eso en la realidad? A que mis ojos Ver al vieron, niño. Mis ojos vieron al niño, a sí, un niño. Ujú, mis ojos vieron, lo que sucedió en la realidad fue eso. ujú. Ok. Lo que él Ujú. vio fue al niño, Sí, en la sí. realidad. Pero lo Ujú. que él en su mente está pensando es que al ver al niño, está Ajá, viendo la salvación. Y sí. entonces ahí ya yo les puse una pregunta que va un poquito más allá, ¿no? Dice, Ujú, ¿cómo debemos interpretarlo? Y es ahí donde ya podemos meter un poquitito de lo que ustedes estuvieron ujú, meditando y que es donde regularmente se saltan, vamos a decir, ujú. hacia esa parte. Me voy a achicar un poco aquí para que puedan ver más. Una pregunta, hermano. Sí, Lo que estamos leyendo ahorita, de repente usted le da esto a otro predicador, ¿usted cree que él lo interprete de una manera diferente a la que usted lo está interpretando con nosotros ahorita? ¿O No la, tiene... debería. la figura no debería interpretarla igual. Perdón, Ujú. no debería interpretarla diferente, porque la figura es la figura y solo tiene un significado. No, Ok. no va a tener dos. Hay figuras que son un poco más ambiguas. De hecho, vamos a ver una o un par el día de hoy que pueden ser un poco más ambiguas y que no podemos estar del todo seguro a qué se refiere. Pero hay una probabilidad muy grande de que se refiera a algo. Entonces, en este caso, tenemos lo que hemos visto hasta el momento, solo puede tener una interpretación. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice que Simeón vio a María llegar con el niño, lo toma en los brazos y entonces dice, Señor, ya me puedes despedir en paz, porque mis ojos vieron tu salvación. Entonces, ¿qué fue lo que vio? Literalmente vio al niño, pero en la figura que él está dando, él dice que él lo que vio fue la salvación. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos interpretarlo? Pues yo puse ahí, al ver al Señor, Simeón estaba viendo a aquel por medio del cual iba a llevar a cabo la salvación. ¿Sí? Al ver al niño, ¿no? Al ver al niño, él estaba viendo al medio por el cual Dios iba a llevar a cabo su salvación. Y aunque porque si usted le echa
Echa cuentas ahí. De eso faltaban quizá más de 30 años Sí, para que eso sucediera. Pero Simeón lo está dando ya como un hecho realizado, es decir, como algo que ya sucedió, porque dice, mis ojos vieron tu salvación, es decir, esto ya se hizo. Y entonces sí, por eso él dice, yo me puedo ir en paz. sí. Esa es la interpretación. Realmente no creo que un intérprete, en este caso que está tan claro, vaya a resultar interpretando otra cosa, De ¿no? otra forma. Es realmente difícil que se aleje de ese pensamiento, al menos si hace su tarea adecuadamente. No debería, Ujú. no debería interpretarlo de una manera distinta. Porque si vemos el contexto, o sea, dice bastante más claro, porque dice que el Espíritu Santo lo mandó, lo envió ahí, Sí. algo así. Regularmente, Ujú. y de hecho lo vamos a estar viendo a través de de los ejercicios que hagamos, vamos a ver que el contexto muchas veces nos ayuda a entender. Y por eso vimos al principio o antes de esto, vimos y hablamos del contexto. Porque el contexto, mis hermanos, si usted se da cuenta, hablamos del principio de observación, hablamos del contexto. Dentro de la observación está el contexto, porque yo tengo que ir a ver, tengo que examinar y tratar de ver qué es lo que dice el pasaje. Cuando yo hago toda mi tarea, que yo espero que cuando usted haga tarea, si yo le dejo un ejercicio como este, pues tenga, si no entiende de principio qué es lo que dice la metáfora o lo que sea, pues usted vaya y le eche una miradita al contexto a ver qué es lo que hay y en qué le puede ayudar para usted entender el pasaje. Porque si solo lo hacemos con la palabra que tenemos o con lo que yo les escribo aquí, probablemente nos podamos equivocar. De hecho, yo creo que vamos a ver algunos ejemplos de eso el día de hoy. El segundo ejemplo que tienen es Juan 8:12, que dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. La primera pregunta es, ¿qué figura es esta? Metáfora, Metáfora. Es una metáfora. ¿Por qué es una metáfora? Porque no dice que Él es porque es una luz, comparación. que, El Porque Señor nos está afirmando ujú, que Él es. ujú, ujú, sí. Lo que distingue a una metáfora de un símil, dijimos que es la palabra explícita que está ahí ujú, o la ujú, palabra implícita que implícita. no aparece. Y en Ujú, este caso no hay palabra explícita ahí. Es ujú. decir, no aparece aquella palabra clave como Como semejante a, como, etcétera. Como, No ujú, aparece, entonces decimos, oh, es una metáfora. Porque si apareciera el cómo, eso ujú, significaría que es un símil. En este sí. caso es una metáfora. ¿Cuáles son los puntos de comparación? Una metáfora es una comparación. ¿Qué es lo que se está comparando? Yo soy Hoy, la Soy luz del como la mundo. luz del mundo. oh, Yo soy y la luz del La mundo. luz del Yo mundo. soy la luz del Ujú. Ok. mundo. Eso yo creo que es bien fácil de comprender, ¿no? Esos son los dos puntos de comparación. Y luego dice, ¿en qué aspecto corresponde uno con el otro? El A y el B. ¿En qué aspecto corresponde el yo a la luz del mundo? Es decir, aquí debemos preguntarnos en qué sentido Jesús es la luz del mundo, porque podría alguien pensar, ¿no? Literalmente, ¿será que Jesús va a ser como una antorcha encendida, una lumbrera, o como el sol en el cielo? ¿O a qué se refiere el Señor? ¿Se va a poner brillante y va a iluminar al mundo? Eso sería literal, porque lo que está diciendo es yo soy la luz del mundo. Ujú. Y entonces, si lo entiendo literalmente, puedo entender todas esas cosas. Y podría interpretarlo de esa manera diciendo, oh, el Señor se va a hacer una antorcha. O el Señor es un faro encendido. Y por eso fue que brillaba, ¿no? Estuvieron en el monte de la transfiguración. Pero eso estaría equivocado, porque lo que estamos diciendo es que esto no es literal. Esto es una figura, esto es una metáfora. Y entonces tengo que preguntarme en qué aspecto entonces el Señor Jesús es la luz del mundo.
Y entonces me voy a dar cuenta de que no se refiere a algo literal, no es una antorcha, no es una lumbrera, no va a ser como una estrella, no. El aspecto en el que se parece, y ahí viene ya la comparación, ¿no? Ujú. Es que la luz y el Señor también, porque ahí ya está la comparación hecha, la luz y el Señor hacen algo. Y entonces tengo que preguntarme qué es lo que hace la luz. Si yo fuera, Resplandecer, La verdad, ¿qué hace la luz? Ilumina. Alumbra. Ilumina, Ilumina. resplandecer. La luz alumbra. ilumina, resplandece, Ujú. etcétera, etcétera. La luz hace varias, podemos Deja describir, ver, vamos a decir, deja ver lo como que no esas se ve. cosas. Yo lo puse de dos maneras. Ahí ya es cuestión suya como usted lo entiende, ¿no? Pero yo lo puse de dos maneras. Yo puse que la luz y el Señor, porque ahí está la comparación, Ajá. hacen desaparecer las tinieblas. ¿Por qué puse eso? Si usted sigue leyendo en el pasaje, en el versículo, el Señor Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Y luego, ¿qué dice el Señor? Sí, El que me para, sigue, ujú, no el andará que en tinieblas. no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él como luz a lo que se refiere es que va a disipar las tinieblas de la vida de alguien, de la vida de aquellos que le siguen. Entonces, para mí, en este aspecto es donde se entrelazan, vamos a decir, el concepto literal de luz y el concepto de Jesús como luz, en el hecho de que ambos hacen desaparecer las tinieblas y obviamente proveen claridad, proveen claridad. ¿Cómo debemos interpretarlo? Pues ahí Yo, yo espero que ninguno se aleje, ninguno se me esté alejando tanto de yo las le puse, interpretaciones, ¿no? Sí, diga, yo hermano. le, yo le puse eso. Jesús es el que ilumina y alumbra las tinieblas de este mundo, porque seguí lo que me tomé en cuenta lo que seguía después, ¿no? De Ok, ahí del ok. verso. Ujú. Está bien. Creo que lo que quiso decir está bien. Solo yo no lo pondría en el sentido de que Él es el que alumbra las tinieblas, sino tal vez De este. Él Ujú. es el que alumbra en las tinieblas y Ok. hace desaparecer las tinieblas. Yo lo que puse ahí, en cómo debemos interpretarlo, es que así como la luz, en una misma acción, cuando ilumina, disipa las tinieblas y provee luz, pues de esa misma manera el Señor. Ya cuando hablamos espiritualmente, el Señor es quien disipa las tinieblas de la vida del ser humano. Y por eso dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas. Y obviamente le provee de luz, la luz de la vida, que es lo que el Señor menciona ahí, ¿verdad? No una luz literal, sino una luz espiritual que conduce a la vida. Ok, la interpretación y todo, pues yo no estoy pidiendo que hagan nada tan elaborado, yo solo quiero que ustedes den una idea para ver que no están equivocados en lo que están interpretando. Entonces no tiene que ampliarse tanto, solo algo sencillo, eso es lo que se espera. Lo que yo más quiero es que usted aprenda a ver dónde hay una metáfora, un símil o lo que sea, para poder identificarlo y obviamente tratar de interpretarlo de la mejor manera. El tercer ejemplo estaba en o el ejercicio, mejor dicho, en Primera de Corintios 10:21, donde dice, no podéis ser partícipes de la mesa del Señor. Esta podría ser un poquito más confusa, pero solo por falta de observación, porque realmente es más sencillo creo que todos lo van a interpretar bien, pero probablemente una de las preguntas que yo tengo no la algunos no la tomaron a bien. Primero, ¿qué figura es? ¿Qué figura literaria es? Metonia. Metonimia. Es una metonimia. Y luego indique en qué es lo que está fuera de lugar en esa figura. ¿Qué es lo que está fuera de lugar? Toda la frase. No podéis ser participantes de la mesa del Señor, Bueno, yo quitaría ¿no? el no podéis Ser y creo que la metonimia está especialmente en la última parte,
vamos a tomar desde partícipes de la mesa del Señor. Ahí. Pero le voy a señalar algo ahora. Yo le pregunto, creo que todos lo entendieron muy bien. Todos lo pusieron bien. La pregunta es, ¿por qué eso está fuera de lugar? Por la Porque mesa del Señor, por lo por que la dice, mesa. ¿no? Ujú. Por- Que no dice, bueno, porque en una mesa se usa para tomar alimentos, ah, ¿no? sí, Entonces Por- aquí dice, la manera como lo dice, pues no dice, en una mesa cuando te sientas para tomar alimentos, pues es para comer y para estar con otros, ¿no? En comunión ah, o ¿cómo sería la otra? Pues participar, ¿no? Participar en esa cena con alguien más en la mesa. Yo ok, diría que porque no es la mesa, el mueble en sí de lo que participamos, sino de lo sí. que está sobre la mesa es de lo que participamos. Muy bien. Creo Y que por eso dije, yo creo que el concepto lo tienen todos. Y quizá es más sencillo de lo que ustedes pudieran imaginarse a la hora de yo preguntarlo. Pero me confirma el asunto, ¿no? Cuando el problema está en que ahí dice que no podéis ser partícipes y la metonimia está cuando dice de la mesa de la del mesa. Señor. ¿Por qué? ¿Acaso el Señor instituyó una mesa? Es el acto de recordación. Sí, pero no me lo interprete todavía ahí. Solo quedémonos con la metonimia, con la figura. ¿El Señor instituyó una mesa? ¿Literalmente? no, No, No. El Señor no instituyó una mesa. ¿Qué fue lo que él instituyó? el Una acto cena. que se la realizaba, cena, Una la cena. participar, cena, la cena. Una cena. Lo que nos Ujú. recuerda al Señor realmente es lo que comemos en la cena, pero el pan o el vino. no la mesa en sí. Pero en este caso el apóstol Pablo utiliza una figura que es una metonimia donde él está utilizando la mesa en representación de la cena. ¿De acuerdo? Ujú. Indique en qué equivale a la realidad. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice la mesa del Señor? A Obviamente, tomar A la ya lo cena. dije, se está refiriendo a la cena del Ujú. al Señor. vino y al pan. Lo que pasa es que nosotros estamos ya tan acostumbrados porque muchas veces nosotros mismos decimos voy a participar de la mesa del Señor. O hermanos, estamos invitados, vamos a participar de la mesa del Señor. Nosotros utilizamos esa misma figura, pero realmente es una figura, no es literal. Y entonces el punto aquí es aprender a distinguir lo literal de lo que es figurado. En este caso, una metonimia. Entonces, cuando yo pregunto ahí, yo vi los sermones que me pusieron. Algunos, no, yo vi que se ampliaron ahí y se dieron gusto escribiendo. Cuando yo pregunto en este caso cómo debemos interpretarlo, no ando buscando la interpretación del versículo de quienes pueden participar o quienes no pueden participar, o por qué sí se puede o por qué no se puede. No es eso lo que ando buscando. Lo que ando buscando es solo cómo debo interpretar la figura que estamos viendo. Algo sencillo, ¿no? Y lo que ya vimos, pues nos va a ayudar. Entonces, por eso yo pongo Pablo, no se refiere a la mesa en sí, sino se refiere a la cena del Señor. Esa es toda la interpretación que yo ando buscando en ese momento cuando pregunto en el contexto de la figura, ¿no? No espero, por eso digo, no espero el sermón de todo el pasaje, sino solo espero una, una oración que me diga que usted entendió bien dónde está la figura y cómo debemos entender esa frase. Eso es todo. El siguiente ejemplo o ejercicio está en Proverbios 17:6, que dice, corona de los viejos son los nietos. Yo ya estoy viejo, tengo nietos. Ah,
hay una figura aquí. ¿Qué figura es? Metáfora. Metáfora. Es una metáfora. ¿Por qué es una metáfora? Porque está comparando. Sí, la única respuesta No que yo dice busco cómo, ahí es que, porque no dice. correcto, es que usted Ujú. distinga que el símil tiene la palabra como, semejante a, se Ujú. parece, qué sé yo, mientras que la metáfora no lo tiene. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Bueno, no hay palabra clave como, semejante, Semejante. Ujú. no hay. Y por eso entonces es una metáfora y no es un símil. Luego pregunta, indique cuáles son los puntos de comparación. ¿Cuáles son las dos cosas que se comparan ahí? La corona y los nietos. Corona y los Ujú. nietos. Ujú. Los nietos son coronas de los Ujú. viejos. ¿En qué aspecto corresponden esos dos elementos? Es decir, ¿cuál es el punto donde se interceptan? ¿En qué se parecen? Que probablemente sea el aspecto en el cual el escritor del proverbio está uniendo. Tiene que El haber algo. valor, el El Yo valor valor, que puse, ambos, el valor que ambos poseen. el ajá, valor, ¿está bien? yo ¿Sí? puse que la corona es valiosa, hermosa y pues los nietos son eso. er- Y quizá Ujú. podemos buscar varias cosas, ¿no? Ujú. Hermanos, estoy viendo, déjenme corroborar lo que estoy viendo. Estoy viendo que quienes abren su micrófono son puras hermanas y hermano Arnold. Es que No, Todos las yo los, estoy mujeres con nos mi gusta esposa, mucho por hablar, eso de hermano. repente aparece el número de ellas. todos los varones están así como camuflados, ¿no? Son de la secreta hoy. Eh, Anímese, hermano, haga el intento de responder a las preguntas. Nos, No nos, pasa no- nada. Cualquier cosa que se responda de otra manera no importa, no pasa nada. Estamos nos, aprendiendo todos. nos vamos a callar nosotras, ¿ok? No, 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 todos tenemos que hablar. Entonces, ¿en qué aspectos se parecen? Ahí nos preguntamos nosotros en qué aspecto los nietos son como una corona para los abuelos. Y yo pienso que probablemente se refiera, si uno investiga un poco, una corona pues es representativa de honor, por ejemplo, para una persona. Habla de triunfo también en la Biblia. El triunfo, el triunfador siempre tiene una corona. Habla de ese tipo de cosas, habla de felicidad y habla algo de mucho valor, que son aspectos también que ustedes han mencionado. Entonces, ¿cómo debo interpretar yo estos dos aspectos? Cuando dice ahí corona de los viejos, son los nietos. ¿Cómo debo entenderlo? Bueno, según el aspecto en el cual los estamos uniendo en el honor, el triunfo, en la felicidad, etcétera, pues entonces diríamos que para un viejo, sus nietos son ¿qué? Felicidad. Representan honor, son felicidad, representan el triunfo en la vida. Yo no sé, me imagino que la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero muchos de ustedes son abuelos, igual que yo. Y la verdad es que cuando uno ve a sus nietos, en mi caso nietas, uno se siente orgulloso, ¿no? Porque uno ve a su hijo que tiene su familia y uno se siente orgulloso por todo eso. Y ve como haber llegado a una edad donde empezamos a ver como el triunfo de lo que se ha hecho en la vida. Entonces probablemente todos esos aspectos estén incluidos ahí. Ya cuando usted haga su investigación, pues usted quitará o aumentará un poco ahí, pero principalmente ese es el aspecto que está uniendo a los dos conceptos. El siguiente pasaje, oh, y no se los puse, ¿no? El siguiente pasaje es Cantares 6:10. Y ahí pues hay varios de lo mismo, ¿no? Porque dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, establecida como el sol, esclarecida, perdón, como el sol, imponente como ejércitos en orden? Si usted nota, esto es poesía pura. Eh, Nosotros tenemos ciertos conceptos de poesía, pero esta es poesía.
no rima, vamos a decir, está escrito en otro idioma y la poesía hebrea no necesariamente tiene que rimar. Es decir, no era su preocupación que rimara. Hay otras cosas que ellos ven ahí. Entonces, esto es poesía, está dicho de esa manera. Y entonces tenemos que preguntarnos qué figura es la que hay ahí. ¿Qué Un figura? simio. La Sí, Es un Símil. símil. Simio. De hecho, hay varios símiles, ¿verdad? Si usted notó ahí, pues 4. hay varios símiles 4. y definimos que son símiles porque tienen la palabra como 4 veces. Ahí 4. dice es como el alba, es como la luna, como el sol, como ejércitos. En cada uno de ellos se utiliza la palabra como y eso pues lo que hace es señalarnos que esto es un símil. Ahora preguntamos, ¿cuáles son los puntos en comparación? Pues lo que está después de cada palabra como, ¿verdad? Pero, Alba, luna, sol, correcto. Alba, luna, sol, ejércitos, pero ejércitos ¿con en quién se orden. está comparando? Con una mujer. Con Con la una amada. mujer, con la amada, con la amada, que no se menciona de esa manera aquí, sino solo está preguntando, ¿no? Porque está diciendo, Bien, ¿quién es esta? Pero bien. realmente está hablando de la amada. Entonces, yo lo pondría ahí entre paréntesis. Está hablando de esta, la amada, ahí entre paréntesis. ¿En qué aspecto corresponden estos elementos a la amada? Es decir, ¿dónde se entrelazan esos conceptos del alba, del sol, de la luna, de los ejércitos con la amada? En la belleza, ¿En la belleza? ¿Sí? ¿Todos? Se le compara con cosas grandes y hermosas. Ese amor fue grande y hermoso, hermano. ¿Oh, Wow. sí? Sí, Sí. ese sí la quería Romántico. mucho. Muy romántico también, ¿no? Porque habla en femenino, hermosa, esclarecida, imponente. Sí. Ahora, ¿todos los símiles que hay, todos hablan de belleza? no, No, de fuerza, De 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 fuerza, fortaleza. El último, ¿no? Tiene un concepto un poco diferente. Eh, resplandeciente, Habla de brillante. algo que es imponente, pero a la manera de la poesía, como está dicha la poesía, muy probablemente esa imponencia de la que hablan los ejércitos que están en orden, muy probablemente tenga que ver con su belleza. Es decir, es una belleza como el sol, como la luna, como el alba, pero es una belleza que impone, ¿no? Inspira como respeto, el abrir la boca, vamos a decir, al verla y quedarse callado, algo así. Ahora, ¿cómo debemos entenderlo? Bueno, aquí, si usted recuerda, yo le dije hace unas semanas, no recuerdo en cuál, pero yo le mencionaba que hay quienes interpretan el libro del Cantar de los Cantares como una analogía, ¿no? De Cristo y la iglesia, que yo creo que es una interpretación equivocada, pero muchos así lo interpretan. Si usted lee comentarios, se va a encontrar con comentarios que lo interpretan de esa manera, pero probablemente no es lo correcto, ¿no? Los comentaristas más serios van a interpretarlo de otra forma. En este caso, ¿qué debemos entender de esto? Bueno, debemos entender que la belleza de la amada, que es la que se La menciona ahí, amada. es comparada, se lo voy a poner, es comparada con la del alba, la de la luna y la del sol. Y no sé si se fijó, pero como es poesía, hay muchos elementos que están ahí en juego. Y lo que él hizo fue ir desde lo menos hasta lo más. Desde el alba, la luna, el sol. Va creciendo, ¿no? Solo un detalle ahí. Y luego la compara esa belleza quizá misma con la imponencia que tiene un ejército cuando está formado. Imagínese usted delante de un ejército que viene en contra suya, o en sentido opuesto. Es algo que impone respeto, ¿no? Admiración. Y pues eso es lo que causa en el pensamiento del escritor la belleza de esta mujer. ¿Ok? Y eso es lo que podemos entender de la figura que hay en ese pasaje. Ahora viene otra que sí les causó un poquito más de problema,
Y yo sabía que iba a ser así. Y por eso, si ustedes notó, no le puse si era símil, si era metáfora, si era qué tipo de figura era. No le puse, solo le puse resuélvala. Porque quería que su mente ahí jugara un poco, ¿no? Con los conceptos. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es metáfora. Es una metáfora. Una metáfora. Metonimia. Ahí está el asunto, ¿no? Algunos la interpretaron como una metáfora y otros la interpretaron como una metonimia. En mi caso, yo la interpreto como una metáfora. Aquí quiero aprovechar para decir algo y por eso puse este ejemplo, que a veces pueden ser difíciles para nosotros entender si es una figura o es otra. Pero lo importante no es que nosotros sepamos el nombre de la figura, si me explico bien en eso. Lo más importante no es que yo conozca el nombre de la figura que estoy viendo. Lo importante es que yo la sepa analizar y que sepa a qué se refiere con eso. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es saberla interpretar. Obviamente, si sé qué figura es, pues me va a ser más fácil. Pero déjeme decirle también que hay estudiosos, voy a decir, estudiosos de estos temas que a veces ni siquiera reconocen una metonimia, es decir, simplemente las dejan todas en metáforas. Entonces, si usted escucha a veces a un predicador o escucha a una persona hablando, va a utilizar la frase, por ejemplo, en términos metafóricos. ¿Y por qué utilizan esa frase o utilizamos esa frase? Pues para no decirle a la gente, mire, esto es una metonimia o esto es una sinécdoque, esto es un símil, para no entrar en todos esos detalles que las personas muchas veces no entienden, pues entonces hablar de términos metafóricos, pues nos da la idea de que es un lenguaje figurado. Y entonces en términos muy generales muchas veces simplemente se dice eso, ¿no? Son términos metafóricos, aunque en realidad hay una figura específica ahí. ¿Qué figura es? En mi opinión es una metáfora. ¿Por qué? Pues no usa la palabra clave como lo haría un símil y una metonimia pues probablemente tendría algo más simbólico que lo que se menciona acá, aunque es discutible algo ahí. Pero no me voy a meter en eso. ¿Cuáles son los puntos de comparación? ¿Dónde está la comparación en la metáfora de este pasaje? Plumas Plumas y cubrirá debajo de sus alas. debajo de sus alas, estará seguro. Plumas. Ok, eso es lo B, voy a decir. Plumas Alas. y alas. Ujú. Pero ¿con qué se está comparando? Con Con una cubrir, ave. ¿Con cubrir, quién? Con un ave. ¿Con cubrir? Proteger. ojo. Ah, ok. Protección. A ver, ok. Ujú. Ah, Es un ave, todos pensamos Es que es un una ave. gallina por alguna razón. todos pensamos en la gallina, ¿no? Ok. Un ángel. Un halcón. Un ángel, un halcón. Bueno, ¿por qué les puse este ejemplo? Y se los dejé así a lo general. Porque nos ayuda a ver, primero, que no siempre podemos estar bien seguros cuando estamos. Nos va a costar a veces definir qué tipo de figura es la que hay ahí. Y en segundo lugar, porque hay ocasiones en que el otro elemento solo está implícito. Es decir, no está escrito ahí. Lo tenemos que buscar. ¿Cómo busco yo al sujeto de un verbo? Es decir, ¿quién es el que ejecuta un verbo? Pues le pregunto al verbo. Es un tip, ¿no? Uno le pregunta al verbo. El verbo en este caso dice te cubrirá. Cubrirá. Y entonces yo le pregunto al verbo, ¿quién? ¿Quién te cubrirá? Señor. Dios omnipotente. Plumas. Las, No, Dios. no. Pero Dios. tiene las plumas. alas, las alas. Dios. No. Diosísimo, Dios. Jehová, Dios, Dios. Oh, Dios es el... ya estamos ya estamos en el otro, ya estamos en la interpretación, entonces yo pensé que está. Dios. Ok. ¿Por qué? Ujú. Porque si usted nota en el versículo no está Dios. Es decir, no se menciona el nombre de Dios.
Pero ahí al está principio diciendo sí. te cubrirá. Y yo tengo que preguntar, ¿con sus plumas? ¿Las plumas de quién? ¿Quién De te Dios. cubrirá con sus plumas? Y entonces la respuesta tiene que ser Dios, el Señor. Él cubrirá con sus plumas y me pondrá debajo de sus alas y ahí estaré seguro. Entonces el que ejecuta la acción es Dios. Y entonces el punto de comparación es Dios con el que tiene, con alguien que tiene plumas y con alguien que tiene alas. Y entonces ahí es donde se arma la metáfora. ¿Con quién está entonces comparando? No lo está comparando con con las plumas Con las necesariamente, alas. ni con las alas. Lo está comparando con un ave que hace algo. Sí. Dios, que no aparece, vamos a decir, explícitamente, y un ave que tampoco aparece explícitamente, pero que ambos están ahí inmersos en la oración, porque es lo primero que uno se imagina, como dijo la hermana ahí, ¿no? Entonces tiene que ser Dios y un ave. Esos son los puntos de comparación. ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo podemos entender entonces esta figura? Pues yo le puse ahí. Dios cubre, Dios es el que cubre y protege. En ese aspecto, cuando habla de cubrir y proteger, pues habla de seguridad, de dar seguridad, que es lo que se menciona en la parte final, ¿no? Ahí estarás seguro. Dios cubre y protege. ¿Cómo lo hace un ave? Un ave lo que hace es darle protección a sus polluelos. ¿Cómo? Los cubre con sus alas, con sus plumas, los mete debajo y los guarda. ¿Qué tipo de ave es? Porque pudiera surgir la pregunta, ¿no? Ya cuando vayamos a predicar. ¿Se refiere a una gallina? Es lo más parecido. Un pato. ¿Un pato? No, Un águila. no sé si los patos hacen eso. Sí, cuando Bueno, nadan. lo cierto es que el pasaje no nos dice, pero hay quienes dicen, por ejemplo, y utilizan un pasaje y dicen que es un águila. Pero hay otros que utilizan otro pasaje y dicen que es una gallina, lo que está en la mente del escritor. ¿Cómo saberlo? Realmente no lo sabemos. Para el Me quedo con la escritor, gallina. se queda con la gallina. Para el escritor es suficiente la figura de un ave que cubre, que protege a sus polluelos. El águila en Deuteronomio 32:11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre los pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así dice ese pasaje. Hermano, entonces también se podría interpretar como sentido figurado. Salmo, sentido figurado, podríamos interpretarlo también de esa manera, no necesariamente Claro, metafóricamente. todas las figuras que estamos mencionando es un sentido figurado. Una metáfora es un sentido figurado. Un símil es un sentido figurado. Una metonimia es un sentido figurado. Ok. Todo es lenguaje figurado. Y por eso es que no lo entendemos literalmente, sino que tenemos que buscar la interpretación correcta a través de entender qué es lo que se nos dice, ¿no? Ok. Y el otro pasaje de la gallina, pues usted lo conoce muy bien, ¿no? El Señor dice Cuando el eso. Señor dice eso, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Muy bien. Esa es la tarea que debían traer hoy. Nos han pasado 46 minutos en la Y tarea no empezamos. y solo quisiera tocar algunas cositas importantes porque no podemos dejar de hablar de ciertas cosas. Quisiera darles ciertos principios y pues no vamos a extendernos mucho. Habría mucho que hablar sobre cada uno de estos, pero quisiera mencionar algunas de estas cosas que le van a ser importantes en todo su tiempo de estudio. Quizás si en algún momento hacemos un segundo curso de hermenéutica, pues ahí se puede ampliar esto, ¿no? En primer lugar, el primer principio cuando estamos haciendo hermenéutica es que la escritura debe interpretar a la escritura. Deje usted, mi hermano, que sea la escritura la que interprete a la escritura. No cabe ninguna duda de que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma.
Nosotros sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso significa que en la Biblia, en la palabra del Señor, especialmente en los autógrafos, como hablamos la vez pasada, no hay contradicciones, no hay errores, porque es palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Y Dios no comete errores. Entonces no hay ningún error en lo que Dios dijo, en lo que Dios mandó a escribir. Cada error, lo pongo entre comillas, cada error que alguien dice que tiene la Biblia, lo que le hace falta es estudiar para entender mejor qué es lo que la Biblia está diciendo, qué es lo que está sucediendo en tal pasaje. Pero no hay ningún error en la Biblia, no hay contradicciones. Quizá usted tiene 15 años, bueno, si usted tiene 3 años de ser creyente, quizá todavía se pregunte, ¿verdad? ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? Y la gente se muere preguntándose ese tipo de cosas simplemente porque no se toma el tiempo de estudiar un poco acerca de eso. Y así mantiene otro montón de dudas y preguntas, ¿no? Simplemente porque no se estudia, eh, vamos a decir, a profundidad el tema en el cual tienen duda. Pero si usted alguna vez tiene duda de un pasaje, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estudie más. Usted encuentra algo que le parece contradictorio, ¿qué tiene que hacer? Estudie más. La respuesta está en la palabra, solo tiene que buscarla correctamente. Por otro lado, para dejar que la Biblia se interprete a sí misma, es necesario hacer que cada pasaje, cada versículo que yo estoy entendiendo o que yo estoy estudiando, encaje en la Biblia, armonice con toda la Biblia. No puede ser que el pasaje que yo estoy leyendo vaya en contra de lo que dice la palabra. Eso no puede ser. ¿Por qué? Pues porque esto es palabra de Dios y no hay errores. Entonces, no puede ser que yo interprete, si yo estoy interpretando un pasaje y lo que interpreto va en contra de lo que dice otro pasaje, tengo que estudiar bien. Tengo que Brother, estudiar. ¿le puedo Sí, decir hermano. algo? Sí, hermano. La otra vez usted mencionó algo al principio del estudio que yo le puedo dar un pasaje a 10, 20 predicadores y más de alguno me lo va a interpretar diferente. Usted dijo que hay personas que arruinan un mensaje, lo interpretan de una manera equivocadamente. No estudian la Biblia entonces o no entienden lo que quieren explicar. Leen un versículo y hablan totalmente diferente a lo que acaban de leer. Sí, Y a veces lo confunden aún. claro. Uno puede cometer errores. Mis hermanos, todos vamos a cometer errores. Pero hay diferente tipo de errores. Cuando digo que son diferentes, me refiero que hay errores donde yo probablemente hable en un pasaje de algo que el pasaje no está mencionando, por ejemplo. Ese puede ser un tipo de error. Pero algo diferente es decir que el pasaje está diciendo eso. ¿De acuerdo? Yo de- Ujú. Será Malinterpreta. un error que yo me salga del contexto y me vaya a otro tema. Ese es un error. Pero un error muy diferente es el hecho de que yo diga que el pasaje está diciendo algo que el pasaje no dice. Eso es un Exactamente. error distinto. Pero hay muchos que sí lo hacen. Claro. Mire, yo no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero yo escucho, a veces llega algo ahí y escucho a algún predicador de los más famosos, no voy a decir no, pero hacen toda una analogía de la vida solo por una palabra que hay en un versículo. El versículo no está hablando de eso. El pasaje no habla de eso. Pero él habla 45 minutos de una ilustración que sacó de esa palabra que dice el versículo. Es más, yo he visto unos que ni la Biblia abran. Lo abren la Biblia, no, ya lo traen aquí y empiezan, y todos, amén, amén. Pero este hombre ya tiene un discurso, le podría decir, Sí, relacionado con la Biblia, pero en sí es cierto lo que usted dice, pues de una palabra hacen un discurso de 45 minutos. sí. Creo que un mensaje
no, la calidad de un mensaje, voy a decir, no tiene tanto que ver con la cantidad de versículos que yo mire. Pueden ser 5, pueden ser 10, o pueden ser 2, o puede ser uno. Realmente no tiene nada que ver con la cantidad de versículos, sino con la profundidad con que yo trato el versículo o el pasaje del cual estoy hablando. Si solo paso por encima como una planadora y de ahí me voy a 50 versículos alrededor, pero no traté en específico ese pasaje, entonces solo estoy dando como un compendio, ¿no? Eh, como un mostrario del tema que yo quiero dar. Entonces, Como tratar un la Biblia mostrario de todo lo que me sé de memoria. puede ser. Lo importante, yo creo, para mí, lo valioso es acercarme al texto, entender el texto y decirle a la gente qué es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque eh, si no trato con seriedad el texto, entonces voy a terminar diciendo mis ilustraciones, mis chistes, que es lo que muchas veces se hace, ¿no? Se escucha. Voy a terminar diciendo todo lo que yo quiero decir, pero no voy a decir lo que dice la palabra. Y entonces esos pasajes necesitan o requieren que nosotros adentremos en ellos. Ya me quedé aquí en esto y son varios principios los que iba a hablar. Algo más en cuanto a esto es que los pasajes que son oscuros, usted va a encontrar pasajes que le van a ser un poquito difíciles. Un pasaje que a usted le resulta oscuro, que no lo entiende bien, siempre tiene que interpretarlo en base a pasajes que sean más claros. Nunca se quede solo interpretando el pasaje oscuro porque se va a quedar un poco, se puede equivocar, ¿no? Que está oscuro. Entonces lo importante es, encuentro un pasaje oscuro, está difícil, ok, voy a ir a la Biblia, voy a ir al resto de la Biblia a entenderla. Un, un error, si usted está empezando en esto, un error podría ser llegar a un pasaje y usted encuentra algo que está difícil. Ah, esto está difícil, mejor me voy para otro, a buscar a predicar en otro lado. Y, este también está difícil. En todos lados va a haber algo, hermano. Entonces, no, cuando usted encuentre algo difícil, ¿qué tiene que hacer? Métale el diente, échele ganas porque de eso se trata. Cada vez que usted lleve a cabo un proceso de interpretación, usted está aprendiendo para que cuando la siguiente vez usted tenga que interpretar, va a ser más sencillo, va a ir siendo más fácil a través del tiempo. Pero es un proceso por el cual hay que pasar todo el tiempo, todos los días, en cada momento. El segundo principio, y solo este vamos a ver ya, si no, no vamos a avanzar. Tome en cuenta el género bíblico del que está leyendo. Siempre tome en cuenta el género bíblico del que está leyendo. ¿A qué me refiero con el género? Usted sabe que en la Biblia hay historia, hay poesía, hay libros que son poéticos propiamente, hay libros proféticos, así como dentro de los proféticos también hay libros que se conocen como apocalípticos, hay evangelios, eh, hay cartas, y todos son géneros diferentes. Y aún a veces dentro de los mismos libros podemos encontrar dentro de un mismo libro géneros distintos. Entonces, nosotros debemos tener cuidado. Usted no lee, por ejemplo, igual una novela a como lee una receta de cocina, ¿verdad que no? Es diferente, es diferente. O leer un artículo del periódico es distinto a leer una novela también. O a leer un libro de poesías, es distinto. Lo que usted espera, las técnicas que se utilizan en cada uno de esos géneros son distintas. Y entonces nunca se descuide. Usted siempre debe mantener en mente en qué género es que usted está leyendo. ¿Está leyendo un libro poético? Está como proverbios, como salmos, como cantares. Ya vio cantares en un versículo, nos puso 4 símiles. ¿Por qué? Pues porque su lenguaje, la manera de escribir va a ser así. Va a utilizar mucho las figuras de lenguaje.
Mientras que otros pasajes es menos. La carga del lenguaje figurado es mucho menos. Para un libro narrativo, digamos como Génesis, hablar de de las genealogías que se mencionan ahí es muy importante. Es importante tomarlas en cuenta. Para ese libro es muy importante. Mientras que vamos a otro libro diferente, como los Salmos, y ahí las cosas importantes, ahí tenemos que aprender a distinguir cómo es que hablaba un poeta, qué técnicas utilizaba un poeta para expresar lo que él quería decir. Y eso nos va a ayudar en la interpretación. Si nos vamos a una carta, en el Antiguo Testamento, las técnicas son distintas también. Entonces, nunca lea toda la Biblia como si toda fuese igual, que no lo es. Cada género literario es distinto. Cada uno tiene sus técnicas diferentes. Incluso, por ejemplo, tenemos los 4 evangelios, pero 3 de ellos son muy similares. El cuarto es bien diferente. ¿Se ha preguntado por qué es tan diferente, por ejemplo, el evangelio de Juan? Y aún entre los 3 que son tan iguales, si usted lee Mateo y después se lee Marcos, va a encontrar que Marcos narra prácticamente las mismas cosas, un poco más cortas, pero usted va a encontrar unas técnicas literarias que utiliza Marcos muy interesantes, que no las encuentra en Mateo. Usted ve que ordenan sus cosas diferentes, pero es porque cada uno tiene una técnica diferente. Entonces, aprender a ver todas esas cosas le va a ayudar cuando usted esté leyendo y obviamente tratando de interpretar la palabra, ¿no? Vamos a dejar los otros principios para la otra semana porque me gustaría que vayamos a lo práctico y quizá la próxima semana volvemos a esto, ¿no? Yo le puse otros ejemplos ahí en sus notas, otros ejemplos que tienen que ver con las mismas cosas que estuvimos viendo la semana pasada. Y el propósito, pues, es solo que usted practique, ¿no? Que usted, le puse ahí otro ejemplo. Dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para hacerlo más sencillo, vamos a quedarnos con la primera parte donde dice Jesús le dijo, yo soy el camino. Ok. Preguntaríamos ahí, ¿qué figura es? Metáfora. ¿Perdón? Metáfora. Metáfora. ¿Es una metáfora? Ujú. No, Sí. sí, no. Es un símil, sí. Sí, no. Metáfora, ¿eh? Metáfora. Me gustaría que se pusieran de acuerdo. Metáfora. Es metáfora. Lo único que distingue a una metáfora de un símil es que el símil tiene la palabra clave, ¿no? Como Claro. semejante a. Aquí no hay. Entonces esto es una metáfora. Metáfora. Y entonces esa es la pregunta. ¿Por qué es una metáfora? Pues porque no tiene palabra clave. ¿Cuáles son los puntos de comparación? Yo soy Camino y el la camino. verdad. Yo y el camino, ¿verdad? Es Ujú, decir, ujú, cuando dice yo es Jesús, Jesús ujú. y el camino. Ok, esos son los puntos de comparación. Am, ¿En qué aspecto Jesús es semejante al camino? Porque Él es el único que nos puede llevar a Dios, al Padre. Ok, utilizó una palabra importante, el único que nos lleva al Padre, solo que me sonó un poquito más ya tirando al sermón, Al- ¿no? Yo lo entiendo a cómo entenderlo. como un Sí, camino derecho. Es perdón, la única vía a la salvación. es la única vía a la salvación. Ok. Eh, pues dicho de una manera sencilla, Ujú. que yo creo que está bien lo que han mencionado, ¿no? Pero en este caso lo que yo puse es, el camino es el medio que se utiliza para llegar a un lugar. Y ese es el punto de comparación. En Ujú. este caso debemos entenderlo de esta manera. Jesús es el medio para llegar al Padre. ¿Se recuerda lo que dice el versículo? Él Nadie dijo, yo llega al soy el Padre sino por camino mí. y la verdad y la vida. ¿Y qué dice al final?
Nadie viene al va al Padre si no es sino por por mí. mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la figura del camino es la principal en ese pasaje, ¿no? Y de lo que está hablando es de que Él es el medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre, así como un camino literal nos lleva y nos conduce a un lugar. Pues de esa misma manera, si nosotros queremos ir al Padre, ahí yo ya me metí ahí a predicar también, ¿no? Pero el punto es que Jesús es el medio, al igual que el camino. Él es el medio para que llegar al nosotros Padre. lleguemos al Padre. Ok. Siguiente ejemplo. Apocalipsis 1:14. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Qué figura es? Un símil. Símil. Es un símil. ¿Por qué es un símil? Porque está la palabra como. ¿Cómo? Está la palabra ahí como, ¿no? Y se repite. Entonces, ¿cuáles son los puntos de comparación? ¿Qué es lo que se está comparando? Cabeza y Su, cabello. su cabeza, Cabeza, cabello, cabello, La blancura de la lana con Blanca lana. la blancura del cabello, La nieve y con la los nieve. Se compara El- la cabeza y el cabello, se compara en el otro lado ¿con qué? Como Con la lana, la lana y Blanca como lana y como nieve. la nieve. Y luego están sus ojos que se Ojos comparan como ¿con qué? Llama de Una fuego. llama de fuego. Ujú. Ahora bien, la primera pregunta, ¿en pastillas. en qué aspecto la cabeza y cabellos eran como blanca lana y como nieve? Pues está tan claro que, las canas. color. de una persona mayor, de un hombre mayor, el Dios Padre. ok, lo que buscamos es simplemente en la figura qué es el aspecto que se está comparando. Está tan claro que Juan nos lo incluyó ahí, El ¿no? color, El color, el el color. color. El color en este caso es el color blanco, ¿no? Blanco y por eso dice como blanca lana, Blanca y lana. luego dice como nieve. Entonces es obvio, resulta obvio que se está hablando cuando habla de la cabeza que es blanca. Blanca como blanca lana. Ok, se refiere al color entonces. Y luego preguntamos entonces la segunda, ¿en qué aspecto sus ojos eran como llama de fuego? Esta podría no ser tan sencilla, a menos que ya ha oído el pasaje, ¿no? ¿En qué aspecto sus ojos eran como llama de fuego? La profundidad, la fuerza, profundidad, fuerza. Lo que tenemos, Eran brillo relucientes penetrante, sus ¿no? o, ojos. o brillo, Penetra. tenemos que pensar en el penetrante. fuego. Tenemos que pensar en el fuego y buscar la característica que nosotros queramos ponerle a los ojos, la tenemos que buscar en el fuego. Reluciente como el fuego. ¿Perdón? Reluciente como el fuego. Relucientes como el fuego. Ok, Quema. pues Una yo, mirada, sí, la mirada Penetrante. fuerte, penetrante o fuerte, penetrante. Ahora, está bien, pero ahí ya estamos interpretando. Una La mirada. pregunta es, ¿en qué aspecto del fuego encuentro yo eso? Por ejemplo, para hacerlo más fácil, ¿está hablando del color de los ojos, del color del fuego, se parece? Es decir, ¿el Señor tenía los ojos como el color del fuego? O como que el juego quema. El fuego quema. ¿Se refiere entonces al calor del fuego? no. Sus ojos como llamas de fuego significaba como que la mirada impresiona. Ok. Creo que sí se está refiriendo, estoy pensando, ¿no? Quizás sí se está refiriendo en el calor que emana el fuego. Ok. ¿Emana calor en los ojos del Señor? No. No. Sus ojos como. Pueden penetrar, ¿no? El fuego puede. Sus ojos Ok. eran Ok. como llama de fuego. Está bien, está bien, está bien. Todo lo que están diciendo son razonamientos lógicos. Es decir, son Ahí se está razonamientos que viendo. nosotros
de una manera lógica podemos sacar de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tengo que relacionar el fuego Cuando dice que con los ojos. Pureza, ¿no? Pureza, purifica, no, tampoco. Yo se los puse de una manera sencilla. Ah, habla del color o habla del calor, pues realmente no lo sabemos. No hay algo que nos especifique acerca de si los ojos del Señor parecen fuego en sí, o simplemente habla de esa manera porque se puede referir al poder del fuego. Y en ese caso no sería el color, digamos, ni el calor, sino a lo que el fuego hace. ¿Qué hace el fuego? El fuego consume. E incluso pudiera hablar hasta de la intensidad del fuego, ¿no? Cuando hablo de la intensidad del fuego es que nadie quiere estar pegado al fuego. Todo el mundo queremos estar lejitos porque quema, porque sabemos que hay consecuencias si nos acercamos a él. Ok, solo estoy tratando de hacerlo de una manera muy objetiva, ¿no? En cuanto a cuál es el aspecto del fuego que nosotros podemos relacionar con los ojos del Señor. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos entenderlo? Yo lo puse de esta manera. Probablemente habla de la mirada intensa, intensa y penetrante del Señor, como algunos de ustedes dijeron, que tal como el fuego, o como el fuego, nada lo va a resistir. Es decir, el fuego toca algo y lo consume. El fuego toca algo y lo va a deshacer. Entonces, como que no hay nada que se le resista al fuego. Y entonces probablemente el aspecto que está en juego acá tenga que ver con eso. Un versículo que nos puede ayudar a entender cómo un judío, por ejemplo, incluso un escritor bíblico podía hablar acerca del fuego, no de la mirada del Señor, pero sí acerca del fuego, está en Primera de Corintios 3:13. Ahí dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿De qué está hablando? El fuego es revelador. Es decir, el fuego como que consume todo lo que hay alrededor y deja únicamente lo que es puro, lo que es bueno. Y al final del versículo dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, en este aspecto, lo que está mencionando Pablo ahí del fuego, habla del fuego como algo que revela, que no queda nada oculto, sino derrite todo lo que no es correcto y deja lo que es correcto. Y todo lo que está delante de él es probado. Ok, entonces de ahí fue donde yo saqué todo esto, ¿no? La mirada del Señor, cuando habla de que sus ojos eran como llama de fuego, probablemente tenga esas acepciones. El hecho de que es una mirada intensa que revela, es decir, que conoce todo lo que está ahí. Y cuando uno lee el libro de Apocalipsis, todo el contexto, pues se va a dar cuenta de eso, que lo que está hablando Juan tiene que ver con una mirada penetrante, una mirada intensa, pero es una mirada bajo la cual no hay nada oculto. Es decir, él ve todo, y a eso se va a referir Juan. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo, en el versículo 15, el versículo siguiente de Apocalipsis. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La pregunta es, ¿qué tipo de figura hay ahí? Símil. Hay símil. ¿Por qué hay símil? Bueno, porque utiliza la palabra ¿cómo? Semejante y cómo. Semejante a y cómo, ¿no? Utiliza las dos palabras. Y entonces, esas preguntas ya van siendo más sencillas para todos. ¿Cuáles son los puntos de comparación? Pues habla de los pies, Pies El semejantes. que son bronce Y su como voz. semejantes a bronce bruñido. Y por otro lado habla de su voz, que su voz es como el estruendo
de muchas aguas. Ok, empezamos entonces. ¿En qué aspecto los pies son como el bronce bruñido? Bruñido significa pulido, que está muy brillante ya. ¿En qué aspecto los pies son como bronce bruñido? En Por lo brillante, en lo resplandeciente. Ujú. en lo brillante, en lo resplandecente, sería en el color, ¿no? Color, en el aspecto de cómo se ve. Ok. Y por eso es que Juan describe esto, si usted le pone atención al versículo, dice refulgente como en un horno, es decir, agrega esa frase, lo cual nos da la idea. Y por eso le digo, siempre hay que prestar atención a lo que hay alrededor, al contexto para tratar de entender. Porque no está hablando del bronce por su solidez, no está hablando de eso, no está hablando del bronce por otra característica que ni me la sé, sino está hablando del bronce por cómo se ve el bronce bruñido y cómo se ve el bronce cuando está en un horno. Y entonces, ¿cómo se ve? Refulgente. De lo que está hablando entonces es de un bronce o de algo que se ve refulgente al punto como que estuviera metido en el horno y esté encendido. Eso es lo que Juan está describiendo. El segundo símil. ¿En qué aspecto su voz es como un estruendo de muchas aguas? Como una catarata, Lo podría ser. fuerte. La- No, El el sonido. sonido muy fuerte. Sonido de de la voz, catarata. de su voz. El sonido. Sonido fuerte. Definitivamente cuando pensamos en muchas aguas, cada uno quizá nos vamos a imaginar diferentes cosas. Ujú. En el caso de Juan, este es Juan escribiendo Apocalipsis. ¿Sabe dónde estaba Juan? Juan En la estaba isla de Pascua. exiliado en la isla, en una isla, En y, Patmos. y estaba simplemente a la orilla del agua prácticamente, ¿no? No es una isla tan grande. Es una isla que tiene rocas alrededor. Entonces, probablemente el ruido al que Juan se está refiriendo, pues se asemeje, probablemente no, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Se refiere al tipo de sonido que hacían las olas al chocar en las rocas? ¿O solo se refiere al volumen que tenía el sonido? El volumen. El volumen. ¿Cómo sabemos que era el volumen? Muchas aguas. El estruendo por el Muchas sol. aguas, sí, pero podría referirse al tipo de sonido, no cómo chocan las. Ok, pero tienen razón, no lo voy a entretener con eso. Tienen razón, se refiere al volumen. ¿Cómo lo sabemos? Si usted va a un pasaje paralelo, vamos a decir, en Daniel capítulo 10 y versículo 6, usted va a encontrar un pasaje que habla, ahí dice, su cuerpo era como de berilo, dice Daniel, y su rostro parecía un relámpago. Está describiendo al Señor también, pero lo describe con otros términos, ¿no? Y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, que ya vimos, y el sonido de sus palabras, dice, como el estruendo de una multitud. ¿En qué me ayuda esto? A saber que este está hablando del estruendo de una multitud, mientras que Juan está hablando del estruendo de muchas aguas. Era lo que tenía a la mano. Y entonces, ¿qué entiendo? No era ni una cosa ni la otra, sino a lo que se refiere es al volumen con que se escucha. Es decir, era un ruido muy fuerte, una voz muy fuerte, la que el Señor tenía. Y nos ayuda pues ver esos pasajes que nos hablan acerca de esto, como ya vimos pasajes que pueden ser paralelos a lo que nosotros estemos estudiando. Hermano, es como cuando Sí. cae un trueno tan grande que nos queremos hacer chiquitos, ¿verdad? Es simplemente el ruido que hace, que nos queremos Sí. hasta esconder. Sí. Pues de un sonido, está hablando de un sonido muy, muy fuerte, ¿no? Que ya nosotros pues lo podríamos comparar con distintas cosas. Cuando nosotros vivíamos en mi país, estábamos a la orilla del mar. Y créame que ahí los truenos es un mar caribeño.
el clima es así y los truenos de verdad que suenan duro. Sí. A veces en las noches caía un trueno, perdón, y al instante mis hijos estaban parados a la par de la cama, porque espanta. Sí, Y todo así. eso está incluido ahí en esto que Juan está describiendo. Y Génesis 9:25 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Se la Una Es metáfora. metonimia, ¿no? Ok, ustedes díganme. Metáfora. Metáfora, metonimia, ¿qué será? pondré la llave de la casa de David. Dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá Metonimia. y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Pues es una metonimia, es una metonimia. ¿Qué es lo que está fuera del lugar? Porque en este caso hay algo que está fuera del lugar. ¿Qué es Hermano Jorge, perdón, está en Génesis 9:25, No me sale eso. exactamente. No Me sale. equivoqué del pasaje, probablemente. Ahorita No, se lo... aquí está en las hojas, hermano, no se equivocó. Es Ahí está. Génesis 9:22. Oh, ok. ¿Es el 22? Sí, Oh, sí, ahí está el numerito chiquito No, sí, dice donde comienza el versículo, perdón. 22. Ay, no, hermano. Sí, aquí está. Dice 22. ¿Qué es lo que está fuera del lugar ahí en ese versículo? La casa de David sobre su hombro. Ujú. la llave. La llave. La está- llave de Sí, la casa de pues David, sí, ¿no? Porque no está todo. hablando de la casa de David, Ujú. sino está hablando de la llave La de la llave casa de de la David casa. sobre Ujú. su hombro. sobre su Sobre su hombro. hombro. ¿Por qué? Ujú. Pues porque, bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué Ujú. está fuera de lugar eso? Pues Porque porque nadie cómo va a guarda estar una sobre llave su sobre hombro. un hombro. Pues no hace sentido el hecho de poner una llave en el hombro de alguien y pretender que esa persona va a abrir y va a cerrar, ¿no? Con la llave en el hombro. Obviamente hay algo ahí que no debemos entender literalmente. ¿A qué se refiere entonces con la llave de la casa de David? Tendríamos que ir al pasaje. A la descendencia de David. La llave de la casa de David, ¿creen que se puede referir a la descendencia de David? Sí, Sí. sí. Si ustedes fuesen al pasaje, que sería magnífico que usted vaya cuando esté más tranquilo en casa. Hermano, Sí, es hermano. Isaías 22:22. No es Génesis 9:22. Ah, ok. Isaías 22, por eso dije que lo iba a buscar. Pero si ya lo encontró, hermana, muchas gracias. Sí. Oh, sí, es cierto. El Génesis Sí, 9:22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y yo estoy leyendo y no encuentro. No lo encuentro. Isaías 22, confirmado. Pueden corregirme, perdón. Debo haber dejado el Génesis de otro lado. La pregunta entonces es, ¿a qué se refiere con la llave de la casa de David? Si usted tuviera chance de leer el contexto, Ajá, sí. usted se va a dar cuenta que en el contexto la llave representa algo. Ando buscando. El reinado de David. No, No, no representa al reinado de David. Señor Jesucristo, No, tampoco. Bueno, tampoco. pues habría que leerlo, pero no lo Habría que leerlo. Ujú, ujú. Pensé que lo estaban leyendo. Pues está bien. No. La llave representa la autoridad de tomar decisiones. Mm, ¿Ok? Si usted lee el contexto, ahí se va a encontrar con que Eliakim, que es la persona de la cual se está hablando acá, Eliakim sería puesto en lugar de otro mayordomo, vamos a decir, de Sebna, quien había estado tomando malas decisiones en la casa de David, en el reino, que ya no estaba David, pero así se le sigue llamando, que habría algo más que entender ahí.
pero de lo que está hablando es que este hombre Sebna había estado tomando malas decisiones y entonces llega y a través del profeta, pues se le dice a este hombre que Dios va a tomar a Eliakim y lo va a poner en su puesto. Y cuando lo ponga en su puesto, Eliakim va a tener la autoridad. La llave de la casa de David va a estar sobre su hombro. Eso significa que sobre él va a recaer la responsabilidad de tomar las decisiones de aquí en adelante. El poner sobre su hombro, pues tiene que ver, siempre es algo metafórico, ¿no? Muy difícilmente lo vamos a encontrar como algo literal en la escritura. De repente por ahí hay, yo no me recuerdo de ningún pasado. Jueces 12:7. Oh, pero ¿y cómo debemos entenderlo? ¿Cómo era entonces? No, ¿dónde está? ¿Cómo debemos Oh, entenderlo? no les puse ahí. No lo miré. Ok, el de Eliakim. Eliakim. Ok. Debemos entenderlo como que este hombre iba a tener la responsabilidad o las decisiones bajo su responsabilidad de aquí en adelante, cuando fuera puesto ahí como mayordomo. Jueces 12:7. Espérate, ya quitaste lo que decía ahí. Sí, Después en el video lo vemos y ya lo... ahí. Pueden tomarle fotos también, los screenshots. Solo que siempre voy a salir yo ahí saludando. Ya, Muy bien. Jueces gracias. 12:7. Dice, y Jefté juzgó a Israel 6 años. Ahí hay algo raro. Jefté juzgó a Israel 6 años. ¿Qué tipo de figura es la que hay ahí? Sí. La metonimia. Es una metonimia. Es una metonimia. ¿Qué es lo que está fuera de lugar ahí? Para encontrar qué es lo que está fuera de lugar, usted trate de leerlo literalmente y algo tiene que sonar raro. Jefté juzgó. Jefté fue un juez, ¿no? Jefté fue un juez. Entonces, y juzgó a Israel. ¿A Israel? Israel. ¿A Israel? ¿Ah? Israel. La cantidad de años. 6 años. 6 años. ¿Por qué 6 años? Porque juzgó más tiempo. Pero no, bueno. Lo que está fuera de lugar ahí, mis hermanos, es lo que están mencionando, ¿no? Solo que no han encontrado la manera de decirlo. Pero el hecho es de que un hombre que es Jefté, que era un juez, juzgó a Israel 6 años. Es lógico pensar que este juez pasó 6 años juzgando a Israel, a un hombre llamado Israel. No, pero es que no se está refiriendo a un hombre, se está hablando a la nación. Correcto, y por eso es que está fuera de lugar. Pero si usted lo lee literalmente, ahí está diciendo que Jefté juzgó a Israel. ¿Quién es Israel? Ok, nosotros ya conocemos las dos cosas, ¿no? Pero imagínese que usted está leyendo el pasaje por primera vez, desconoce la escritura y entonces va a decir, ¿y este hombre pasó juzgando a este A otro un hombre pueblo. durante 6 años? No, no es eso lo que está diciendo. ¿A qué se refiere entonces con Israel? La nación de Israel. Está hablando de la nación de Israel. Del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Correcto. Como es una metonimia, pues decimos que está usando al que fue el origen para hablar del pueblo, ¿no? De lo que salió de él, es decir, de su descendencia, del pueblo de Israel. ¿Cómo debemos entenderlo? Bueno, Jefté, que era un juez de Israel, como ustedes dijeron, estuvo en su cargo de juez, juzgando al pueblo de Israel durante 6 años. Eso es lo que dice el pasaje, ¿no? El versículo. Ok, era mi propósito que vieran muchos más ejemplos el día de hoy
para que se fuese haciendo un poco más fácil, ¿no? Le quedó la mitad de las hojas prácticamente ahí, ¿no? Que ya no logramos llevar. Y de hecho el propósito hoy pues era ver otras 3 figuras del lenguaje que ya no las vamos a ver. 3 figuras literarias, que es la sinécdoque, la ironía y la hipérbole. Esas 3 sí vamos a ver hoy. Palabras complicadas, hermano. Pero lo más importante no es que se queden con los nombres. Lo más importante es que su mente se vaya acostumbrando a ver que algo no es literal. Y como no es literal, tiene que tener un sentido figurado. Pero tengo que aprender a ver cuándo es un sentido figurado y cuándo es literal. Entonces, no es mi propósito que ustedes se aprendan todos los nombres, que metonimia, que sinécdo, que yo sé que van a ser nombres raros, ¿no? Que no van a usar. Y por eso les digo que los predicadores muchas veces solo dicen en términos metafóricos para no asustar a nadie, ¿no? Con esas palabras. Pero lo más importante es que usted note que hay un sentido figurado en lo que se está escribiendo, que aprendamos a reconocerlo y que entonces le demos el sentido correcto. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces vamos a terminar interpretando la escritura de una manera equivocada. Si el Señor lo permite, entonces en la semana entrante miraremos y quizá no vamos a ver tantos. La verdad que me propuse mucho para hoy, ¿no? Creo que puse como 4 ejemplos para cada uno y quizá van a ser muchos. Les voy a dejar, vamos a ver 2 de cada uno la próxima semana y les voy a dejar 2 de tareas de cada uno de ellos para que puedan practicar. ¿Les parece? La próxima, no ahora. La próxima, no. Ujú. Ok. Sí tienen una tarea, pero no la van a poder hacer porque no vimos. No. Vamos a repasar todo. Hay que repasar todo esto. Hay que repasar todo esto y si quiere trate de leer y vaya adelante ahí en lo que estamos aprendiendo, no hay ningún problema. Y entonces si usted ya tiene respuestas cuando vengamos la próxima semana, pues va a ser incluso más fácil, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ándele, pues espero que no se abrume con todo esto, hermano. No se trata de aprender nombres, no se trata de aprenderse de memoria cómo hacer las cosas, solo se trata de entrenar su mente para que su mente sepa distinguir ciertas cosas. El lenguaje figurado que hay en la Biblia, de eso se trata. Y ver que lo va a encontrar de diferentes maneras, pero al final lo que hacemos es buscar el sentido correcto en el contexto del pasaje, cada vez que se puede. Entonces, no, al final de cuentas, no va a ser tanta diferencia si usted dice esta es una metonimia, cuando es una metáfora, siempre y cuando usted lo interprete bien. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Vamos a terminar y perdón que les quité otra vez No, está bien, hermano. tiempo. Está bien, gracias. Espero que no se me espante, hermano. No se espante. No se preocupen. La otra semana va a ser más divertido. Espero. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta que nada tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí, hermana. Digo Yo estaba escuchando, a veces en el camino al trabajo voy oyendo la radio, mensajes en la radio, y estaba oyendo a un señor que se llama Alan Jackson, ahora a mediodía, y él está empezando a, no necesariamente a estudiar entero el libro de Lucas, pero va a tomar varios mensajes acerca de eso. Y lo primero que dijo es que Lucas no es hebreo, que de todos los escritores de la Biblia, que él no es hebreo. En mi ignorancia es la primera vez que lo oigo, hermano. Sí. Pues muchas veces nos equivocamos. Yo siempre me gusta preguntarle, dígame nombres de los discípulos del Señor Jesús. Mateo, Marcos, Lucas. Siempre hago esa pregunta porque todo el mundo se equivoca, ¿no? Piensa que los 4 evangelios son
escritos por Los discípulos discípulos. del Señor. Y no lo sé. Lucas escribió Lucas y escribió los Hechos, pero él dijo que él es el único de los apóstoles que no es hebreo. Que no es hebreo. Es muy probable que no sea hebreo. Sí. Y tampoco era discípulo del Señor. Había de haber dicho que no era discípulo. Y se equivocó y dijo que no era hebreo. Fue un error que... No sé qué fue lo que dijo, pero no será tan difícil, perdón, corroborarlo. ¿Qué tal si se echan una investigación y me dicen la otra semana quién era Lucas? Yo me quedé con la espinita, ¿De hermano, dónde porque salió yo Lucas? pensaba que el Señor había venido a su pueblo primeramente. Y aunque Pablo era ciudadano romano, él era hebreo igual. Qué mal caso. El Pablo tenía las dos ciudadanías. Tengo aquí una Biblia de estudio que es... No, pero no lo digas todavía. Oh, ¿todavía no? Ya No, lo no, Hace la tarea. De tarea. no, si no les va a quedar tarea, tan fácil que está investigar quién era Lucas. Investíguenme quién era Lucas y me lo mandan a la semana. En la Hoffman ya lo encontré. Ok, Lucas era el doctor. era doctor, ¿verdad? Pues esos son datos que hay que corroborar. ¿De dónde sacamos que era un doctor? Pablo lo dijo, ¿no? Cuando Pablo. andaba con... Mira que hay un versículo que habla de... Una pregunta interesante sería, ¿dónde aparece Lucas por primera vez? Investígueme eso. ¿Dónde aparece Lucas por primera vez? En un viaje que fue con Pablo. ¿Pero dónde? No sé. En Hechos. Yo quiero que me diga, aquí está. En este versículo aquí es. Ahí lo investigamos, Eso es lo que quiero. Ok, vamos a despedirnos, hermanos. Le invito a cerrar sus ojos por un momento.